Se está grabando. Voy a compartir las diapositivas para esta lección, que es la lección 4 que nos toca. Amigos, esto va a ser la última lección del año. ¿En qué sentido? Esta clase, este curso tiene 8 lecciones. Hoy nos toca la 4, entonces lo que vamos a hacer es ponerle pausa al curso después de hoy hasta el lunes 6 de enero. Entonces, descansamos un par de semanas y retomamos las últimas 4 lecciones, empezando el 6 de enero, terminando ahí por el 15 de enero, ¿sí? Ese es el plan. Pues, porque sí, aquí en Academia Cristo queremos también respetar, darles un tiempo para descansar o estar en familia, o algunos viajan, no sé qué hacen ustedes, pero... pues sí, es bueno que el año tenga sus ritmos distintos. Este curso es la Biblia, la llegada del Salvador. Apta el curso, perfecta para esta temporada, cuando muchos están recordando estos sucesos y los temas que vamos a tratar aquí en el curso. La clase de hoy es muy interesante, es una continuación de la historia, por supuesto, de la Ahora vida es cierto que estás en de clase. nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, sin demorar, pues lección 4. Juan bautiza a Jesús. Saludos y bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Em, Saludamos a los que recién entraron. Eugenio, Juliet, ¿quién más? Rubí. Ok, espero que todos se encuentren bien. Oremos, ¿sí? Padre Dios, Padre Dios, amado Padre, te doy gracias porque nos has dado la certeza de saber que Jesucristo realmente es tu Hijo. No nos cabe ni la menor duda aquí después de esta lectura, porque con tu propia voz das testimonio de quién es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque también en esta historia nos haces recordar quiénes somos nosotros, que también nosotros somos tus hijos, que también estás muy complacido con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Hoy, amigos, los objetivos para la lección es que vamos a leer, por supuesto, Mateo capítulo 3. Vamos a hablar de las preguntas del paso de consolidar y quiero tocar ese del tema del bautismo. Se va a profundizar el tema en otro curso de la academia, en específico el curso Sacramentos y la oración. Habla mucho del tema, pero bueno, recomendadísimo el curso. Pero bueno, hoy podemos tocar el tema un poco también. Muy bien. Aquí les quiero recordar, amigos, el propósito de Academia Cristo. Academia Cristo es un anuncio publicitario de parte de la Academia. Academia Cristo brinda capacitación para que podamos cumplir la gran comisión de Jesucristo de ir y hacer discípulos, ¿sí? Em, Nos dedicamos a ayudarles en conocer la palabra mejor, en entender las escrituras y pues en animarlos a estar sembrando la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo en Academia Cristo. Eh, Seguramente, pues algunos van a decir, pues, ¿qué es Academia Cristo y cuáles son sus doctrinas y creencias? Pues todo eso van a ir conociendo durante el discipulado. Igual ahí está todo en nuestro ¿Cuál es? sitio academiacristo. .com. Entonces, pues es nuestro deseo que así como nuestro
Señor Jesucristo dijo, pues no solamente ruego por estos, sus 12 discípulos, eh, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, los que íbamos a llegar a creer en Jesús a través de las enseñanzas de los 12. Jesús les enseñó a ellos y ellos llevaron la palabra al mundo. ¿Y para qué? Pues como dice en el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre. Jesús está orando y dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Em, Así que nosotros, Dios más bien quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo obra esa unidad, ¿sí? Pues por medio de la palabra, cuando estudiamos y vemos que es una unidad, no es superficial, sino profunda cuando tenemos las mismas doctrinas, cuando tenemos la misma fe sana y bíblica. Es lindo, no es de, tú tienes tus creencias, yo tengo las mías. No, compartimos la palabra de Dios en común. Eso es lindo. Se crea una confianza, ¿sí? Muy bien. Así que más adelante, si usted después de unos cursos está diciendo, pues yo creo que estoy en sintonía con lo que me están enseñando, nos avisa, por favor, porque, bueno, si a usted también le interesa compartir la palabra, empezar puede ser un ministerio, estudiando la palabra, sea en casas o en cualquier lugar, nosotros les ayudamos en lo que es un grupo sembrador. Es un grupo de personas que estudian la palabra, oran, comparten sus vidas, comparten la palabra y pues el objetivo es crecer juntos en las buenas noticias de Jesucristo y pues en ciertos casos es el primer paso de la plantación de una iglesia. Y pues sí. Muy bien, pero todo eso viene en el discipulado de Academia Cristo. Recibirán capacitación al respecto si uno tiene ese deseo. Si sembrar la palabra de Dios, eso les vamos a enseñar. Bien, amigos, para hoy quiero que estudiemos con el método de las 4C la historia de Mateo capítulo 3. Las 4C. ¿Alguien se acuerda de 4 palabras que empiezan con la letra C que nos dan un método para estudiar la Biblia? ¿Cuáles son las 4 palabras? Ahí vemos la mano de Mauricio. Mauricio, bien puede. Adelante. No les. Significa Ahora sí, Mauricio. captar, contar, Capta. Ujú. considerar y consolidar. Sí, perfecto, perfecto. Sí, y los que ya llevan varios cursos nos van a decir, no, ya me lo sé, ya me lo sé. Pero sí, es que nos ayuda a tener una idea de cómo podría yo hacer un estudio bíblico. Cada quien va a tener esa habilidad, eso deseamos aquí en el discipulado. Pues bien, captar es captar la atención, una introducción, un gancho, ¿verdad? Para llamar la atención. Contar es la historia bíblica. Considerar son las 6 preguntas. ¿Quién es? ¿Qué objetos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué problemas? Es un breve repaso de la historia. Consolidar son 4 preguntas importantísimas que nos ayudan en aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Ok? Hablamos del punto principal de la historia, la ley de Dios, el amor de Dios, que es el Evangelio, por cierto, y también qué vamos a hacer para poner en práctica la palabra. ¿Ok? Que va a obrar el Espíritu Santo en nosotros a base de la palabra. Bien, hoy para el paso
de captar. Introducción a la historia, ¿ya? Les voy a poner una canción y yo estoy casi seguro que nadie aquí ha escuchado la canción o muy pocos, porque es una canción creo que original de unos amigos en Cristo en Perú, que a veces hacen canciones para Academia Cristo y nos dan permiso de publicarlos en nuestro sitio web. Es una canción que se llama Dios ahora salva. Es una canción didáctica, o sea enseña. Con la música podemos enseñar, ¿sí sabían? Sobre todo con los niños, pero también de adultos nos gusta aprender a través de la música. Pues eso es lo que es una canción didáctica. Mi pregunta es para ustedes, eh, bueno, más bien la tarea que les encargo, es una canción 2, 3 minutos. Mientras la escuchan, ¿qué mensaje les da? ¿Qué mensaje les da? O sea, en el sentido de, va a hablar un poco del bautismo, ¿no? Y de qué habla, pero em, ¿qué bendiciones nos da Dios? ¿Ok? ¿Qué bendiciones nos da Dios? Sobre todo con el tema del bautismo. Bien, voy a poner el video, ¿ok? Se llama Dios ahora salva. O sea, vamos a estar tranquilos 2, 3 minutos para escuchar esta canción. ¿Listos? Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua. El diablo echado por su gracia, Dios salva a este niño de hoy. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos, necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, fe engendrado, el bebé perdonado, el diablo derrotado por el poder del Señor. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el Espíritu entrado, el diablo echado, por su gracia Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, el bebé rescatado, mira el milagro, Jesús ahora mora en este niño de hoy. Ok, muy bien, mis amigos. ¿Qué, qué aprendieron de esta canción? ¿Qué mensaje notaron en la canción? Pueden em, levantar la mano para participar o igual en el chat pueden hacerme saber que, o usted puede dejar su aporte en el chat también. Ok, muy bien. O sea, ¿qué notaron? ¿Qué mensaje notaron en el video? En el cantito.
Vamos con Angélica y Jessica. Angélica primero, bien puede. Sí, buenas noches. Buenas noches, Angélica. Sí. Bueno, en la canción podemos notar que se habla sobre el bautismo, ¿no? El bautismo es un sacramento, un acto sagrado, ¿sí? Se dice que es un sacramento porque fue instituido por Dios. Hace uso de elementos externos y está conectado a la palabra de Dios, ¿sí? Ujú, ujú. La persona que decide, ¿verdad? Bautizarse hace una promesa de adorar únicamente a Jehová y que lo más importante en su vida será hacer lo que Dios quiere. Además, decide seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, quien dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo y me siga constantemente. Mateo 16:24. Ujú, ujú. Gracias, muchas gracias, Angélica. Es cierto lo que dice usted, que Dios está obrando en el bautismo, pero también, y también está obrando un, un compromiso, una vida arrepentida en la persona, ¿verdad? Muchas gracias, Angélica. Vamos con Jessica, después Benjamín, Mauricio. Si quieren, acá pongo en la pantalla también la letra de la canción, por si quieren verla. Jessica, bien puede. Adelante. Sí, en la canción también nos damos cuenta que nos indica, como decía la hermana, que el bautismo está ligado a la palabra y también ligado al agua. No hay bautismo sin agua presente. No nos explica en la Biblia, obviamente, de qué manera exactamente debe ser el bautizo, siempre y cuando sea con agua. También podemos apreciar en la canción que nos dice que cuando llega el bautismo, también llega el Espíritu Santo y llega a morar en nosotros. Ah, muy bien, muy bien. Ahí están los elementos principales de un bautismo. Em, la palabra y el agua. Ahí nomás, no hay que complicar el asunto. Pues Dios ha prometido, donde está el agua y su palabra y su nombre, pues ahí ese es un bautizo. No, a veces imponemos todo tipo de condiciones y restricciones que no vienen en la Biblia, ¿ok? Muy bien. Y también lo que nos indica Jessica es cierto que el bautismo está vinculado con la promesa, perdón, del Espíritu Santo. Piensen en el discurso que dio Pedro en el día de Pentecostés. La gente escuchó la palabra que ellos habían matado al Hijo de Dios y ellos eh, destrozados. Dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces? Ya andamos perdidos. Y lo que Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, sí va de la mano con el arrepentimiento, pero dice que Dios va a obrar perdón de pecados. Te va a dar un don, un regalo que es su Espíritu Santo. Y dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, los llama, a quienes el Señor Dios llame. Muy bien. Gracias, Jessica. Excelente aporte. Mauricio. ¿Quién puede? Señor Mauricio. Bueno, yo siempre me baso un poquito a la escritura y me baso al pensamiento de cada persona, pero para mí el bautismo es purificación, netamente es purificación. Por ejemplo, a ver, en algunos países las personas se bautizan cuando ya son grandes, cuando ya tienen discernimiento de lo que... Y en otros bautismos lo hacen cuando es pequeño, que dicen que viene con el pecado original y ahí
pero después el niño, no sé, pues recibe el bautismo, recibe el Espíritu Santo, pero después su vida sigue el pecado. Eh, y si él no aprende los caminos, por ejemplo, del Señor o de la confesión al Padre, nunca sus pecados van a ser perdonados. Ahora, en el pensamiento mío, Cristo estuvo en una tierra llena de pecadores. Él cuando fue a las aguas era porque estaba escrito que tenía que ser bautizado por el Juan Bautista. Pero hay que pensar que como anduvo rodeado de puros pecadores, él también fue a purificarse. Se purificó, por eso que después que salió del agua recibió el Espíritu Santo y fue tan tentado por Satanás. Entonces, ese voy yo pienso que siempre he pensado que el bautismo es purificación y liberarse de todos los pecados que uno tuvo como hombre, como viejo hombre. Porque yo, por mi parte, yo fui bautizado cuando pequeño, pero ahora me bauticé como a los 42 por la iglesia evangélica porque tenía que liberarme toda esa carga que traía como joven o adulto y quedé como una nueva persona. Esa es mi acotación. Sí, no, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Sí, todos esos temas hay que hablar y hoy lo más posible vamos a tocarlos, aunque pues la lección en sí no es acerca del bautismo en general. Aquí es importante que hablemos todos estos temas. Buenísimo, gracias, gracias, Mauricio. Haremos lo posible por tocar estos temas. Pero sí, perdón, el punto principal de su aporte fue de purificación. Pues sí, ¿por qué agua, verdad? ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios con el agua? Pues limpieza, lavamiento, purificación. Exactamente, gracias Mauricio. Y sí, pero sí, tocó varios otros temas que podemos hablar. Jesús Hernández, buenas. Bien, buenas noches, Hola. profesor. Buenas noches a todos los colegas. Es una bendición participar en este tema. El bautizo es uno de los dos sacramentos de la iglesia cristiana, el bautismo en agua y la Santa Cena. Bueno, vemos que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo antes de ser bautizado. O sea que el bautismo no es para recibir el Espíritu Santo, porque se puede recibir el Espíritu Santo desde el vientre de la madre, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. No había nacido ni bautizado, ni mucho menos. Pero cuando entramos a esa doctrina, estudiamos que el mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo que ahí había que nacer de agua y del Espíritu. Y ahí vemos entonces que el agua también representa la palabra en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, pero también hay que nacer del Espíritu. Entonces, si no nacemos del Espíritu, no podemos ser adoptados como hijos de Dios en la familia de Dios. Después de haber sido renacido, regenerado por el Espíritu, el paso siguiente debe ser el bautismo en agua, porque es primero una ordenanza, y en el bautismo también hay limpieza por medio del agua, también, y dice Pedro, siendo bautizado, dice que el bautismo no nos salva quitando nuestra impureza, pero es para una vida nueva, llena del poder de Dios. Sin el bautismo, pues, estaríamos incompletos. Pero yo veo ahí que en el bautismo hay un misterio muy profundo. Debemos ser bautizados. Jesús dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Le dijo a Juan, no quería bautizarlo porque él no tenía ningún pecado, no tenía que Sí. purificarse de nada, porque Jesús es sin pecado. Pero él le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, después que creemos, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hay que bautizarse. Gracias, profesor. Sí, sí, muy bien, muchas gracias, señor, gracias por compartir, por la confianza. Em, sí, solo para aclarar, es cierto lo que dice de que no solamente
mediante el bautismo nos llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra por medio del Evangelio, ¿cierto? Pero lo que la Biblia nos indica es que también el Espíritu Santo obra, o sea, nos llega mediante el bautismo. Eso es muy claro en Hechos capítulo 3. Entonces, dice, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, eso sí es muy claro. Pero sí, escuchando la palabra de Dios, también el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo viene por medio del Evangelio. La fe viene por el oír, ¿sí? El oír es el mensaje de Cristo. Lo que pasa es que Dios nos da el Evangelio de muchas formas. Nos da la buena noticia mediante un sermón, mediante una clase, un estudio, una evangelización de un amigo o en la calle o como sea. Pero también Dios nos evangeliza, nos da su evangelio en el bautismo, porque también en el bautismo está la palabra, ¿cierto? Está el nombre de Dios, está un anuncio de que somos hijos de Dios. Ujú. Muy bien. Hay muchas buenas preguntas en el chat. Estoy pensando cómo tratarlos uno por uno. Sí, Mauricio comenta que Qué el, bau- lindo. sí, el bautismo nos libra de los pecados, que Dios nos salva y es que está en todas partes y venció a todo por nosotros. Excelente. Sí, Dios salva, da fe y te perdona los pecados. Ese es el mensaje que Dios nos da en el bautismo, sí. Em, sí, preguntan si los niños deben bautizar y en efecto la Biblia habla de bautismo inclusivo. Usa lenguaje como todas las naciones. La Biblia dice, bautícese cada uno de ustedes. Esta promesa es para ustedes y sus hijos. Hablan de individuos que se bautizan, de multitudes que se bautizan. Habla de familias, todos los que estaban en el hogar bautizándose. La Biblia no especifica edades. O sea, está abierto el bautismo para todos. No hay una edad específica para bautizarse. Es para todos. Ujú. Correcto. Sí, como dice Marcos, la Biblia no nos dice las edades. Entonces, para nosotros sería una equivocación decir, solo tal edad se puede bautizarse, porque la Biblia no dice eso. Bueno, ese tema, yo sé que hay muchas perspectivas distintas. Tenemos una clase que habla específicamente de ese punto, em, pero piénsenlo así, que no es tanto, muchos hablan pero un niño no puede esto o aquello, pero volteen el tema y digan, pero ¿puede Dios? ¿Puede Dios salvar? ¿Puede Dios limpiar? ¿Puede Dios obrar fe? ¿Puede Dios enviar su Espíritu Santo? Y eso ya cambia el tono de la conversación acerca del bautismo y lo pone en una perspectiva divina y bíblica en vez de algo que cuadra en mi cabecita. ¿Ok? Ese es el peligro que corremos si seguimos la corriente de lo que se dice y se habla en muchas iglesias. Podemos fácil perdernos en una perspectiva humanista moderna del bautismo en vez de seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, amigos. Vamos a nuestra clase para hoy. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versos 1 al 17. Podemos tener dos lectores, dos voluntarios que alzan la mano para leer. Ya tenemos 1 y 2, Angélica y Juliet. Bien, si me dan un momentito, voy a poner en la pantalla el texto por si alguien no tiene a mano su Biblia.
Recomiendo mucho tener una Biblia, pero por si no, pues aquí se lo pongo. Si me dan un momentito. Yo suelo usar lo que es la Reina Valera, pero posiblemente uso a veces la contemporánea, porque para mí a mí me cuesta. Ya saben que mi castellano es muy, a ver. Castellano es muy básico, así que las formas de vosotros y todo me cuestan un poquito. Por eso uso la contemporánea, pero igual, si usted usa la clásica o alguna otra traducción, está muy bien, no hay problema. Hay nueva versión internacional, hay muchas buenas traducciones. Ok, amigas Angélica, Julia, ¿qué les parece si dividimos el texto en dos? Alguien, Angélica puede leer uno a, 1 a 10 y Juliet de 11 a 17, ¿sale? Así lo dividimos. Angélica, primero puede empezar usted. Mateo 3, 1 a 17, amigos. Vamos a leer. Listo. Buenas noches a Buenas. todos. Dice, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Juliet, adelante. Buenas noches, continúo leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de perdón, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El 13 dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias, Angélica y Juliet. Gracias, compañeras aquí de la clase. Pues, amigos, eso fue el paso de contar.
que hacemos una lectura de la historia, o puede ser también, si es muy larga, se puede hacer un resumen, posiblemente leyendo solamente versos seleccionados, o si estamos trabajando con niños, podemos contar la historia narrándola en, pues, en nuestras propias palabras, se puede, como adaptando el vocabulario al nivel de los oyentes, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al paso 3, que es el paso de considerar, considerar. Mauricio, usted levanta la mano, quiere participar? Quiero hacer una acotación, profesor. Lo que Claro, pasa es que claro. cuando yo la primera niña, eh, bueno, usted lo dice, que ojalá las Biblias fueran todo lo mismo porque las palabras a veces no son las mismas y no tienen el mismo significado, pienso yo. Por ejemplo, en una parte ella dice camada de víboras y no es lo mismo que decir generación de víboras. Generación son generaciones para atrás, muchas familias. Y camada es una familia nomás, es como que nació a ese montoncito. Entonces, a veces la Biblia con las palabras diferentes hay muchas interpretaciones, o no es, es mi pensamiento. Sí, sí, a veces hay que comparar las traducciones y ver cuál conviene. A veces una lectura es muy buena en tal traducción y más o menos en la otra, y a veces otra lectura es mejor en la otra. Y es cierto, a mí me gusta, yo tengo varias aquí en mi casa y me gusta ver las varias para ver cuál comunica mejor pero sí, Claro, sí, a porque, veces hay que aclarar. sí, De porque que- ujú. yo, por ejemplo, cuando ella le presto atención a la lectura, ella, por ejemplo, en una parte dijo que también dice que tenía pelo de camello y un cinto en la cintura, y la Biblia acá dice sobre el lomo. Ahí también hay diferencia. Es que a veces una palabra que sea así insignificante puede decir muchas cosas. Entonces yo, claro, quedé medio así como con un signo de interrogación pensando, ¿tendré la Biblia correcta para estar estudiando? Entonces por eso él me le hice esa consulta. Sí, sí, mire, lo que pasa es que también em, el tema de las traducciones es muy fascinante, a mí me encanta. Em, Algo muy importante es que recordemos que los idiomas van cambiando tras el tiempo. O sea, la gente hace 100 años decía la cosa de una forma, ¿verdad? Y aquí estábamos, por ejemplo, la Reina Valera 60, eso ya tiene 60 y tantos años. Y en 2024 tal vez comunicamos el mismo sentido, el mismo significado, tal vez con otro vocabulario. Y también puede variar mucho. Por ejemplo, en este grupo, eh, somos un grupo internacional, ¿verdad? Entonces, Sí, a veces depende también el traductor tal vez era de procedencia de España, venía de España o proviene de México y tal vez para el argentino suena raro o viceversa. Entonces, hay muchos factores con que no estén cambiando el sentido, digamos. eh, estamos en confianza. No, puede haber diferencias con que no cambien el significado, con que no cambien el evangelio, la historia, digamos, lo que está pasando, pero puede haber varias formas de expresar porque seamos sinceros, lo que estamos leyendo nosotros es una traducción. No estamos viendo el texto original en griego y aparte, lo que anotaron en griego, recuerdan, ya es una traducción, porque Jesucristo em, hablaba, Juan Bautista ciertamente estaba hablando en arameo hebreo, ¿verdad?
Entonces, eh, lo bueno es que Pero confiamos en Dios y su Espíritu Santo para que Dios nos hizo llegar fielmente su palabra. Pero sí es cierto, y por eso, señores, es bueno para que sepa, bueno, nos ponen a estudiar griego y hebreo para que si surge una duda fuerte de, pero tal dice tal y el otro dice otra cosa, ahí podemos investigar, pero ir a la fuente, ¿verdad? Ir al fuente, al texto original en griego, así que, pero bueno, aquí no veo diferencias como de... el sentido entendemos de, víboras, o sea, es muy negativo. Juan les está dando, les está diciendo víboras. Eso sí o sí queda claro y puede haber cosas que decimos, ok, ¿cuál? Entonces, pero bueno, Angélica y Juliet, gracias por sus lecturas pero muy, muy interesante el tema. Gracias. gracias. No, a usted, a usted. Hay que hablar ese tema. Creo que tengo algo como un documento acerca de las diferentes traducciones, Mauricio. Si quiere, se lo paso. Es interesante. Te lo agradecería, profesor. Gracias. Claro, claro, con mucho gusto, señor. Gracias por su pregunta. Angélica, ¿quiere participar? Sí, pastor, pues ya igual usted le explicó al compañero Mauricio, pero yo manejo dos versiones, que es Ujú. la nueva traducción viviente y Ah, la sí. Reina Valera de 1960, porque yo estudio más que todo con la nueva traducción viviente. Ujú. Pero sí, es bueno que nosotros no nos quedemos solo con una versión. Igual todo es traducido, sabemos que la original es el hebreo, pero sí, es bueno porque cambian. Sí, es verdad, cambian unas palabritas y como yo soy de Colombia, hay palabras que de pronto en otros países es como que, hay eso tan raro, ¿eso de dónde viene? Pero sí, es muy bueno que busquemos, pues tenemos muchas aplicaciones o Biblias en Internet para que veamos y consultemos varias versiones. Y sí, gracias. Excelente, Angélica, muy buen aporte y sí, son lindas traducciones las dos, la clásica, la Reina Valera 60 y también la nueva traducción viviente habla con el vocabulario de hoy en día, muy entendible, ese es su punto fuerte. Gracias. Jesús Hernández, Marcos. ¿Algo de las traducciones quieren hablar o ya quieren pasar a considerar la historia? Sí, quiero aportar algo de las traducciones, Adelante. porque la Septuaginta fue la traducción del hebreo al griego koiné, pero ¿cuánto pasaron después que se tradujo la Biblia del hebreo, del arameo al griego koiné? Antes de venir Cristo, todo el Antiguo Testamento, pasaron 500 años aproximadamente. Y cuando el Señor vino y agarró el rollo del profeta Isaías, estaba escrito en griego koiné. Él no leyó ninguna Biblia en hebreo ni en griego, sino el griego koiné. Y leyó el profeta Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha unido Dios para proclamar buenas nuevas. Ok, entonces pasaron muchísimos años. ¿Dónde está ese original? Yo quisiera saber el original hebreo para leerlo un poco. Sí, sí, gracias, señor Jesús Hernández. Yo tengo entendido que los días de Jesús sí tenían todavía los rollos en hebreo. Eso sí tengo entendido. Em, Hasta sí, han encontrado restos remanentes de la Biblia en hebreo, en el hebreo original, hasta del profeta Isaías, por ejemplo, en Qumran, en unas cuevas, ahí por el Mar Muerto, tal vez por ser una zona seca, se conservaron muy bien en unas cuevas, dentro de unos, no sé, jarrones o algo, maceta, y sí se han conservado. Entonces sí, todavía tenemos, sí, tengo una Biblia en hebreo acá atrás de mí, obvio que no es el texto original, pero sí. Es muy lindo la Biblia en el hebreo. Sí, si se meten a Google y ponen Biblia interlineal hebreo
español, sí se puede ver el texto hebreo, solo que hay que leerlo de derecha a izquierda, no se olviden de, si empiezan a la izquierda, pues se van a confundir porque está todo volteado. Sí, muy interesante. Igual, abriendo la Biblia en hebreo, no se abre a la mano izquierda, se abre a la mano derecha, es la página 1, está Génesis, por ejemplo. Gracias, Jesús. Interesante. Marcos, adelante. Pastor, buenas noches. Hola, hola. Eh, el tema de traducción siempre va a ser un tema casi siempre polémico, quizás, ¿no? Simplemente por las diferentes culturas que tenemos también nosotros. Hay cosas que a veces, como decía la hermana antes de Colombia, hay palabras que allá es diferente y acá podemos hablar diferente. En caso, por ejemplo, de México es diferente. Por ejemplo, en México le dicen aguacate y aquí en Perú le decimos palta, ¿no? Son palabras, pues que siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre eso, ¿no? Y la traducción es lo que tiene, es que nos ayuda, es lo Sí, más importante, nos ayuda a entender, hermanos, y no nos hagamos lío de eso, solamente sigamos creyendo en el Señor. Y para entrar al tema, pastor, yo tenía los personajes. excelente, excelente. Pues ya leímos el tema, la lectura, pues vamos a escuchar a Marcos. Marcos nos va a dar un reporte de su estudio de quiénes, amigos, son los personajes aquí en Mateo 3. Adelante, Marcos, gracias. Sí, pastor, los personajes acá en la Biblia. Disculpa, pastor, yo lo normal entro en las mañanas, pero no entré en la mañana, estuve en Está trabajo. bien, Y está me tocó bien. entrar en la tarde. Entonces a algunos hermanos se les va a hacer algo extraño que estoy aquí porque es la primera vez que estoy en la tarde, pero igual. En los personajes, pastor, está Isaías, está el mismo Juan el Bautista, está Abraham, está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, habla también de los fariseos y de los saduceos, habla de la gente que estaban en ese lugar, pastor. Son los, Muy bien. No, no, súper bien, Marcos. Creo que sus compañeros concuerdan con usted aquí en el chat, que están más o menos igualitos sus aportes. ¿Alguien nos faltó o ya mencionamos todos? ¿Ok? ¿Alguien nos, ¿Alguien nos faltó mencionar? Ok, pues sí, teníamos Juan. Recuerden que esto, hay dos Juanes en la Biblia, que Juan aquí es Juan Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth, ¿sí? Se habló de ellos en la lección 1. Es pariente de Jesucristo por parte de María. Es Juan Bautista. No es el otro Juan, hay otro Juan que es uno de los 12. No es el Juan que en la cruz Jesús le dice, no es el hijo que Jesús, el discípulo que Jesús amaba, que se encargó de cuidar a María desde la muerte de Jesucristo. No es él, no es el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis. Ese es el otro Juan, ¿cierto? Porque, bueno. Juan Bautista va a morir antes de eso. Multitudes se mencionó que vienen de Judea, eh, fariseos, saduceos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué nos podría dar una idea? Sí, sí, Jorge Rolando dice, Juan, hijo de Zebedeo, es el otro, ¿verdad? Que escribe Apocalipsis. Gracias, gracias, Jorge Rolando. Em, Fariseos y saduceos. Por primera vez los conocemos en esta historia. ¿Quiénes son los fariseos saduceos? ¿Alguien nos podría dar una, una idea? Profesor, son líderes religiosos de los tiempos de Jesús, los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran más sociables, políticos que espirituales. Los fariseos eran más conservadores, creían en la resurrección de los muertos, creían en ángeles, creían, estaban esperando al Mesías. Y enseñaban la ley de Moisés.
se daban más a tratar de cumplir la ley que los saduceos. Los saduceos no creían en resurrección, ni en ángeles, sino una vida moral, una vida social. Y hasta ahí puedo colaborar. Ujú, ujú. Muy bien. Son dos sectas de la época de Jesús, sí. Interesante, como que a veces parece que colaboran y a veces están peleando entre ellos y pues ya en la muerte de Jesucristo sí colaboraron otra vez, pero sí tenían sus diferencias. Sí, los fariseos eran más metidos en la palabra, sí, solo que para ellos la religión se había hecho, su religión era más legalista. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Que para ellos ya no era de que, mira que Dios nos salva. Que el Mesías nos salva de nuestro pecado. No, para ellos era puro salvación por obras. Cumplan estas leyes, cumplan tal, tal, tal. No solamente lo de la Biblia, ellos exigían eh, que la gente cumpliera con sus leyes extras. No es tan diferente de lo que observamos hoy en muchas iglesias, que no solamente hablan de la Biblia, también la cultura de su iglesia se ha hecho como una regla extra que hay que cumplir con lo que dice nuestra iglesia. También es como el espíritu de los fariseos. Hoy en día vemos también. Pues, y obvio que pues ya se mencionó y no podemos pasar por alto. Muy interesante en esta historia es que tenemos una voz en el cielo, tenemos en el agua, tenemos, o sea, Dios habla en el cielo, Dios está en el agua y Dios viene en forma de paloma, como paloma. Hmm, a ver, son tres distintas, la voz en el cielo viene como paloma y está en el agua. Ahí tenemos un buen ejemplo que aclara el tema de, nosotros creemos en un solo Dios, claro, claro que sí. Em, Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia deja clarísimo. Somos monoteístas. Eso quiere decir que creemos en un solo Dios. Pero Padre, la voz en el cielo, Hijo, está en el agua, Espíritu Santo, en forma de paloma. Eso es lo que le llamamos la Trinidad, ¿sí? La Trinidad, Dios, tres en uno, tres en uno. Muy bien, amigos. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Hay varios interesantes, varios interesantes. ¿Cuáles objetos ven en esta historia? Ok. Rosana da una respuesta muy rápida ahí en el chat. Gracias, Rosana. Ella estaba lista. Dice el pelo de camello, ¿verdad? El vestido, cinta de cuero, la comida de Juan, langosta, él comía miel de abeja, ¿verdad? Les llama víboras a los fariseos, ¿verdad? Pues el agua para el bautismo, ¿verdad? El agua del río. em, y pues sí, se menciona calzado, trigo, paja, granero. Qué interesante, ¿verdad? A veces hacemos esta pregunta y no hay mucho que mencionar. En esta historia hay bastante que mencionar. Y amigos, muchas veces en la Biblia no se habla de la ropa. Se habla muy poco de la ropa de Jesucristo. ¿Cómo estaba vestido? Pues no se habla mucho. ¿Por qué creen que Mateo, el evangelista Mateo, el que está escribiendo, por qué creen que menciona la ropa de Juan? ¿Qué nos da de entender? Su forma de vestir, su dieta. ¿Qué nos da de entender?
Mateo, con estos detalles? ¿Qué quiere decir? Que no era usual, dice José María, pero ok, sí, es muy fuera de lo común, ¿verdad? Ok, Jessica, adelante. A mí me da también la impresión, o relaciono a Juan con Sansón, que eran consagrados desde la infancia a llevar una vida de cierta manera. Por eso también destaca su vestimenta, su dieta, porque ella estaba consagrado a vivir de esa manera. Y en el video que nos mandaron para ver ahora, previo a la clase, el pastor decía que ¿qué sentiríamos nosotros al ver que alguien diferente nos venga a compartir el evangelio? Entonces, esa era una singularidad de él también en su misión, ser distinguido y diferente de cierta manera al compartir el evangelio para así también, no llamar la atención, pero ser distintivo de su vida también en el momento en que iba a evangelizar a las multitudes. Y sí, es cierto lo que dice usted. Nos suena como el tipo en el Antiguo Testamento es Ya como mañana en qué el, el- actividad van ya. el tipo voto nazirita, ¿cómo le dicen? Por ejemplo, Juan no iba a beber licor, ¿verdad? Sansón no iba a cortarse el pelo. em, Muy bien, gracias Jessica. Excelente observación. Bien, bien. Pastor, Y sí, puedo decir algo. también comunica humildad, ¿verdad? No estaba con lujos, no estaba como los gobernantes del día, no estaba parece que los fariseos y los sacerdotes habían perdido esa humildad, ya ellos eh, ya se querían hacer ricos, aunque se suponía que eran dedicados a la palabra de Dios, a la obra de Dios, ellos amaban al dinero. Y aquí vemos todo lo contrario con Juan, vemos una vida Pastor, muy puedo decir perdón, algo. sencilla. Señor Puedo Jesús decir Hernández, algo. sí, bien puede. Mire, Adelante, señor. sí, porque me quedé así como un poquito confundido allí. Cuando dijo que éramos monoteístas, la adoración a un solo Dios. Pero cuando habla de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿son personas singulares o son Ujú, la ujú. misma persona? Son tres personas distintas, un solo Correcto. Dios. Ujú, Ahora exactamente. sí, Sí, tres en sí, uno, claro. perdón. Ujú. Ahora sí. Entonces, Sí. la ropa de Jesús era una ropa especial porque hasta los soldados echaron suerte a ver quién se quedaba con ella. Eh, sí, está bien, gracias. Estaba un poquito confundido. Sí, sí, es cierto. Sí se menciona su ropa, pero muy poco, ¿verdad? Pero sí, en el momento de su muerte. Pero siempre se menciona, si se menciona la ropa en la Biblia es por algo, ¿verdad? Para darnos de entender algo. Y sí, aquí vemos em, con Juan, sí, su vestimenta era muy sencilla, como dicen en el chat. Y su comida también. De hecho, a mí en lo personal me gusta una buena tostada, como al estilo ahí de México, con aguacate, o guacamole o algo ahí sí, sí saben que son como con los chapulines tostados, sí saben qué son. Está muy rico, no está tan mal lo que estaba comiendo em, Juan Bautista, muy sabroso pero no, lo que da de entender es que está comiendo de la naturaleza, ¿ok? Sí, ropa sin distinción, humildad, miel silvestre, ¿ok? No está con un sueldo o algo no, está viviendo de lo que Dios le da, una vida muy interesante. ¿Dónde ocurre la historia, queridos amigos? ¿Dónde estamos para esta historia? Veo no, perdón. Vi una mano, pero no, ya no. ¿Dónde estamos en esta historia? Angélica en el chat dice desierto
de Judea, río Jordán. ¿Qué les parece si les muestro otra vez el mapa? Yo les pasé un mapa o les enseñé un mapa el otro día. Es muy básica, con intención. O sea, no es la gran cosa, no es muy bonita, pero creo que es entendible, es lo que espero. No quería complicarlo con demasiados detalles. Tengo 10 cosas. Dije, ok, hasta 10 y ya. ¿Qué son? ¿Qué son las 10 cosas que tenemos aquí en el mapa? Sería bueno poner esto en el proyecto final, ¿verdad? A ver si ustedes se acuerdan de los lugares. El uno aquí es el mar Mediterráneo, ¿sí? Uno es el mar Mediterráneo. Dos, tres, cuatro son más cuerpos de agua. Aquí en el dos, aquí arriba, ¿qué zona es esto? Arriba, por lo general, cinco y el dos, y hay un pueblo en el ocho. ¿Qué es esta zona aquí arribita? ¿Alguien se acuerda del otro día? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tenemos aquí en el norte, acá? ¿Alguien se acuerda? Angélica, bien puede. Pastor, el 5 si no me acuerdo. El número 2 es el mar de Galilea. El número 8 es Nazaret. Pues sí, y el 5 es con el mismo nombre. Se refiere a toda la región, que es Ah, ok. que es Galilea, Listo, o pastor. sea, es el mar de Galilea y la región se llama Galilea. Sí, sí. Perdón, es que Ujú. no es muy claro mi mapa, pero sí, es eso, o sea, va súper bien, Angélica. O sea, acá en el norte, Galilea, con 5 me refiero a Galilea. Todo lo que puse en círculo más o menos. Bueno, no tanto, es más por este lado del Jordán. Ya cruzando ya es otra cosa. Ok, 8 sí es Nazaret, donde nuestro Señor Jesucristo fue criado. Por eso le dicen, hasta en la cruz, dice Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, ¿verdad? Rey de los judíos, dice en su cruz. Aunque no nació ahí, ¿verdad? Ok, ¿cómo quito mis dibujos? Bien, número 3 es este río. ¿Qué río es? Jerusalén, Jordán, 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 gracias, Víctor, y buenas noches. El 6 aquí es la región en medio, es Samaria, Samaria, donde viven los samaritanos. Por ejemplo, cuando se habla del buen samaritano, él viene de esta zona. Cuando Jesús em, está en el pozo hablando con la mujer samaritana, es en esta zona, ¿sí? Pero por lo general los judíos rodeaban porque odiaban a los samaritanos, ¿ok? No se llevaban bien. Acá en el sur tenés después Judea, ¿sí? Judea, o Judá a El, veces se dice. nueve- Sí, el díganos. 9 era Jerusalén, el Ujú. 10 Belén Ven, ¿y y el el 7 4? Judea. Sí, sí, sí. Y el 4 era el Mar Muerto. Exactamente, el Mar Muerto. Sí, por ahí en esa zona es donde encontraron unos rollos bien conservados del profeta Isaías en el hebreo original, en esa zona. Muy bien. Ay, perdón, perdí el mapa. Aquí está. Solo para indicarles, entonces, ¿dónde estamos? Río Jordán. Ok, sí, pero si sale la gente a ver desde Judea, desde Jerusalén, probablemente estamos, sí, por esta zona, ¿verdad? Y Jesús viene de dónde? Desde Galilea para ver a Juan, ¿ok? Bueno, ahora tienen una idea de dónde estamos en esta historia, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo toma lugar esta historia? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Cuándo? ¿Mm? hola, buenas noches, Ok. profesor. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien puede.
Bien, bien, gracias. Un Eso gusto. está prácticamente después de la historia del nacimiento de nuestro Señor, prácticamente cuando empieza Juan el Bautista su misterio, a anunciar el camino de nuestro Señor. O sea, es cuando inicia Jesús prácticamente el bautismo. Él se bautiza en reafirmación de la justicia de Dios, porque Juan no lo quería bautizar, pero él le pide que sí lo bautice para cumplir la justicia de Dios que exige. Así que está en el marco después del nacimiento de Jesús y en el inicio de Juan el Bautista, que inicia con el bautismo y el anuncio del reino de Dios. Gracias. Excelente, gracias Jaime. Es cierto, o sea, Juan y Jesús están, digamos, iniciando sus ministerios en la misma época. Parece que Juan empezó su ministerio público poquito antes, ¿verdad? Y el punto de referencia que tenemos, ¿alguien sabe en qué edad empezó Jesús su ministerio? ¿Alguien se acuerda? Ahí veo mano de Jessica. Jessica quiere hablar de este tema del cuándo. Sí, sería a los 30 años, porque él tuvo un ministerio de 3 años y recordemos que Juan era más o menos 6 meses mayor que Jesús. Mm, Entonces Juan también lo empieza un poco antes incluso que Jesús el ministerio. exactamente, exactamente. En Lucas 3:23, cuando se da la genealogía de Jesucristo, se menciona que eh, Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, ¿ok? Bien, Jessica. Así que lo que tenemos es lo de, bueno, pasamos, hablamos de los magos, ¿verdad? A los 12 años Jesús va al templo. No estudiamos esa historia, pero 18 años después ya Jesús es bautizado y empieza su ministerio, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta de ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problema observa usted en esta historia? ¿Ok? ¿Qué problema observa usted en esta historia? ¿Quién desea aportar? ¿Cuál es el problema que tiene la gente, la multitud que venía? ¿Cuál es el problema que tienen los fariseos saduceos? ¿Y cuál es digamos, el dilema entre Juan y Jesús? ¿Cómo ven? Esos tres áreas, digamos. Mauricio, adelante. Yo creo que si no se hubiera cumplido, el problema es si no se hubiera cumplido la obediencia hacia lo que estaba escrito, porque se hubiera ocasionado un problema si Juan no hubiera aceptado la escritura, porque no quería bautizar a Jesús, porque él dice que no era digno. Para mí ese era un problema. Claro, claro que sí, sí es. Jesús le dice, pues, viene para ser bautizado y Juan así yo a ti, yo a vos, no, vos a mí, mejor, ¿quién soy yo para bautizar a Ese alguien? ocasionó un problema. Sí, claro, exactamente. Bien, bien. ¿Qué de la gente, de los saduceos también, fariseos saduceos? Marcos, Hola, veo su profesor. mano. Vamos con Hola, Marcos. profesor. Sí, primero Marcos. Marcos levanta la mano. Sí, adelante, Marcos. Ok. Bueno, Ay, perdón. ahora sí, Ya, ahora pastor, sí. ahora sí, estaba, bueno. Pastor, el problema que vemos aquí entre el saduceo y el fariseo, la incredulidad, ¿no? Y cuando nos hace referencia a la historia que antes decía, ¿no? Que hemos visto antes de las clases, eh, imaginarse esas personas que vivían en las cuevas con ese tipo de vestimentas y los fariseos, pues seguramente estaban ahí bien vestidos y decían, ¿qué van a hacer estos, no? A veces la incredulidad también va a influir bastante. Y a veces también nos sucede ahora, en estos tiempos también, ver personas humildes que están predicando la palabra, pero a veces nuestra arrogancia también nos gana, pastor.
Muchas Claro, gracias. no, sí, muy bien. O sea, como dicen en el chat, Iván. Sí, bueno, perdón, les dejo hablar. Perdón, vamos con Merle. Merle no ha tenido la oportunidad de participar hoy. Adelante, Merle. Después Benjamín. Merle, por favor. Amén, buenas noches, bendiciones. Gracias, Merle. Bueno, aquí como dijo el hermano, yo considero que era la incredulidad de los fariseos hacia lo que hacía Juan el Bautista. Por eso les llamó generaciones de víboras, o sea, porque ellos los fariseos creían estar bien en su doctrina, en lo que ellos creían, en los que ellos profesaban, y estaban en contra de lo que Juan hacía, porque no lo reconocían como tal. No reconocían la profecía que había, quien él era el que venía a abrir camino, venía a limpiar el camino para que viniera Jesús. Es lo Mm. que yo puedo entender acerca del problema. Claro, claro, excelente. Sí, ellos se creen santos, se creen hijos de Dios simplemente por ser, que tenemos sangre de Abraham. Y él dice, no, no, tu ascendencia no es con Abraham, su ascendencia es con la gran serpiente. Ustedes, por llamarles víboras, les está diciendo hijos del diablo, ¿no? Eso implica, ¿verdad? Ok, ahora creo que le habíamos prometido la palabra a Jaime y Benjamín. Jaime primero, adelante. Perdón, amigos, ya muchos quieren participar, es muy interesante el tema. Jaime, adelante. Gracias, buenas noches, profesor. Rápido, ahí hay que considerar que estaban los dos grupos, ¿verdad? Fariseos y saduceos. Los fariseos eran un grupo de laicos afines a las cuestiones religiosas. En el caso de los saduceos, pertenecían a la aristocracia. Era un grupo religioso completamente de ingresos altos, quienes prácticamente también mantenían una relación muy fuerte con Roma, Mm, dependían mucho de Roma. Entonces ellos estaban ahí más que todo como espiando, porque el anuncio de un nuevo Mesías, de un nuevo rey, a ellos les llamaba en sí la atención. Aunque estaba el mensaje de Juan el Bautista, de bautizados y arrepentidos, que era prácticamente ese el evangelio, ¿verdad? Pero ellos estaban más que todo por como escudriñar o investigar qué es lo que Juan estaba anunciando, a qué estaba queriendo referirse con un nuevo rey, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venimos de los 400 años de silencio, ya no hablan los profetas, sino que hoy Dios va a hablar a través de su Hijo. Y eso es lo que está anunciando Juan. Entonces los fariseos y saduceos están más que todo como espiando, no es porque estén convencidos del mensaje. Gracias. ujú, ujú. No, y gracias Jaime por poner esto en su contexto. Acuérdense que, como dice Jaime, hubo 400 años sin profeta. Imagínense. O sea, termina el Antiguo Testamento con Malaquías y ¿qué es lo último que yo voy cambio 2 páginas en mi Biblia y lo último del Antiguo Testamento dice en el Malaquías 4, 5, perdón, capítulo 4 versos 5 y 6 dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Estaba hablando de Jesucristo, perdón, de Juan Bautista, que viene antes de la llegada de Jesucristo. O sea, todo esto estaba profetizado, pero en mi Biblia, literalmente, son 2 hojas. Pasaron 400 años en 2 hojas en mi Biblia, como dice Jaime. Gracias, gracias. Eso sí, también es un problema, que no ha habido ese liderazgo sano, no han estado recibiendo la palabra de Dios, nuevas profecías. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos la gente que viene cargada de sus pecados. No pasemos por alto eso. Los fariseos con su incredulidad e hipocresía. Y Juan no quiere bautizar a Jesús. Pero ¿cómo se solucionan los problemas?
¿Cómo se solucionan los problemas? Pero empecemos con la gente, la multitud. Benjamín, adelante. Perdón, y nunca le di la palabra. Benjamín, adelante. Bien puede. Sobre el mismo tema, ¿verdad, pastor? Sí, como usted quiere. Sí. Viendo el problema que hay entre los fariseos y Juan el Bautista en la hora del bautizo, aquí el problema que me topo yo es que no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista los confunda y les dice que ellos es un problema, que ellos no tienen un fruto de arrepentimiento. Y la Biblia nos enseña que nos debemos de arrepentir, dar un cambio de vida, transformarnos por el poder del Espíritu Santo, que es por gracia para ser bautizados. Es algo que se enfrentaban, a eso se enfrentaban. Y como los fariseos, saduceos aparentaban religión, fue digno de arrepentimiento ellos a la palabra que Juan el Bautista les hablaba, y les hablaba fuertemente: generación de víboras, vayan primero y hagan frutos de arrepentimiento y después vengan y bautícense. Ustedes dicen tienen a Abraham por padre, pero pues Abraham no era la solución para ser salvos, era Jesucristo a través del arrepentimiento, y es por gracia. Ujú. Esa es mi participación, pastor. Sí, no, excelente. Gracias, Benjamín. Y súper importante, fíjense, a quienes les habla con palabras duras Juan Bautista. A la gente que viene cargada de sus pecados, no. A ellos sí les dice, les predica, los invita a arrepentirse y bautizarse. Sí, pero ¿a quienes regaña? ¿A quienes regaña Juan? A los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Piensen en el ministerio de Jesucristo. ¿Quiénes eran los que se le oponían a Jesucristo principalmente? No eran las prostitutas, no eran los borrachos, no eran los que andaban perdidos en el mundo, en el dinero. Los que andaban eran sus enemigos principales. Los enemigos de la gracia eran los líderes religiosos, los meros sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los legalistas, ¿verdad? Que no creían que Jesús vino a salvarnos. No, no querían nada que ver con eso. Bueno, Jesús, perdón, Juan Bautista ya llama a la multitud a confesar sus pecados y Juan los bautiza. A los fariseos también les llama a arrepentirse, pero no se soluciona en realidad en ese momento, ¿verdad? Muy pocos fariseos, algunos cuantos, unos cuantos sí llegaron a creer, pero la mayoría eso va a ser un problema a largo plazo. Hasta el día de hoy sigue el espíritu de los fariseos muy fuerte a nuestro alrededor. Siendo sinceros, muchos llegan a Academia de Cristo con un espíritu, se ve que han recibido un espíritu legalista en sus iglesias y, ok, bueno, ahí vamos a trabajar. Pero bueno, eh, para eso Dios nos ha mandado, ¿verdad? A sembrar la palabra. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Aprender, crecer y ayudarles a los dos grupos, a la gente cargada de sus pecados que no conocen todavía la palabra y también a los que conocen pero andan perdidos creyendo en su propia obediencia, ¿verdad? Creyendo en sus propias reglas, creyendo en sus propias obras. También a ellos les vamos a llamar a arrepentirse. Y sí, como ya se mencionó Juan, sí se conforma con lo que pide Jesús y sí bautiza. Ahora, bueno, mucho que hablar. Vamos a hacer en breve las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia, amigos? Por favor, colocan un título que capta la esencia de esta historia en pocas palabras.
¿ok? Algo que habla de esta historia de Juan y del bautismo de Profesor, Jesús. ¿Pueden hola, ponerlo en el hola. chat? Sí, Jaime quiere compartir un título Yo breve creo que de sería, 6, 7 sí, sí, palabras, ¿sí? breve. El inicio, el anuncio del reino de Dios. Eso, el Ok, anuncio del gracias. reino de Dios. No, no, perfecto, perfecto. Juan anuncia el reino de Dios y, ok, algo más. Yo creo que es muy importante también, tanto que hablar en este capítulo de lo que sucede ahí en el bautismo de Jesucristo. Poco hemos hablado del bautismo de Jesucristo, pero sí, hace falta. em, ok. Juan prepara el camino para el Señor. Juan bautiza a Jesucristo para cumplir toda justicia. En el chat, si uno quiere compartir, el reino de los cielos se ha acercado, dice Merle. Juliet dice, la buena nueva de salvación. Edwin dice, Juan Bautista inicia el camino para dar a conocer de nuestro Padre. Rosana dice, ya llegó el Salvador. Juan prepara el corazón de los judíos. Bien, bien. Arrepentimiento y anuncio del Salvador. Jesús Gabriel. Jesús bautizado, dice Angélica. Juan bautiza a Jesús. Gracias, José María. La Trinidad se manifiesta en el bautismo. Interesante, Rosana. Gracias. Volviendo a Dios de corazón, dice Angélica. Bueno, hay muchas posibilidades, amigos. Pero bueno, en sí, sí, es Juan prepara el camino para el Señor y bautiza a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, ¿en qué versos vemos el pecado? Yo creo que este tema ya lo hablamos bastante. Eh, a veces nosotros somos los cargados de nuestros pecados. Eh, Podría ser que entonces el pecado que observamos es que nosotros seguimos cargados con nuestros pecados en vez de descargar nuestros pecados en la cruz, descargar nuestros pecados en Jesucristo, aplicar el evangelio a nosotros mismos. Es lo que a veces no lo hacemos y es nuestro pecado de seguimos cargados cuando ya tenemos el evangelio, cuando Jesús ya cargó con lo nuestro en la cruz. A veces nosotros más bien andamos como los fariseos. Nuestro pecado es el pecado de los fariseos, de creer que, por pertenecer a tal iglesia, yo soy hijo de Dios. O yo por ser cristiano de toda la vida, yo soy hijo de Dios. O yo por portarme bien, por cumplir con las reglas que me dan mi iglesia, yo soy hijo de Dios. No, lo que te hace hijo de Dios es la fe en Jesucristo. Eso es lo que hace uno hijo de Abraham, hijo de Jesucristo, hijo de Dios. Es la fe en Jesucristo, no más, no menos, ¿ok? Em, Eso podría ser nuestro pecado, de no querer arrepentirnos. ¿Ok? Angélica, ¿quiere mencionar otra cosa? Sí, aparte de eso, no reconocer nuestros pecados, también podemos ver en detalle que todos esos profetas que Jehová ha nombrado, ¿verdad? Ellos siempre lo que han hecho es direccionar, guiar, nunca juzgar. Están bien claros que el juez, el único juez, es nuestro Padre. ¿Eh? Como cuando Juan Bautista dice, yo solo bautizo con agua a causa de su arrepentimiento. ¿Eh? Ujú, O sea, no se debe juzgar, nosotros no tenemos ese derecho. ¿Eh? ujú, Y se ve claramente en todos los profetas, tú lo ves, y ninguno ejerce ese derecho. Y Mateo 7, del 1 al 2 dice, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados. Con la medida con que miden se les medirá.
Entonces, las figuras de autoridad de las religiones es muy importante este detalle. ¿Eh? Están hechos para guiarnos con la palabra. El juzgar es exclusivo de nuestro Padre. Ujú, ujú. Sí, o sea, hasta habla de prejuicios y excelente, excelente tema. Y sí me hace pensar también en, sería el pecado de querer una vida lujosa y veo la humildad de Juan y digo, ah, pues no, yo podría hacer eso, no, no sé, eso sería difícil para nosotros, ¿verdad? Soltar nuestras pertenencias y interesante, ¿verdad? No te pone a pensar nomás. Bien, y amigos, mi pregunta favorita, ¿dónde, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí cuando Juan Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado? Ya llegó, ya llegó el Rey de los cielos, ya llegó Jesucristo, ya llegó el Señor. Ya, ya se está cumpliendo se están cumpliendo las profecías. Dios dijo, iba a haber una voz en el desierto. Y aquí está Juan. Juan iba a preparar el camino para el Señor. Ahí está el Señor. Dios mismo lo identifica. Em, y, y pues el hecho de que Juan bautiza a la gente, que, qué bendición. Es la bendición, es el bautismo para nosotros, que Dios obra en nosotros. Dios manda su Espíritu Santo, Dios nos limpia, Dios produce ese arrepentimiento en nosotros. Qué bueno es Dios. Y es su obra, amigos. Espero que les quede muy en claro que el bautismo es obra de Dios. Es lo que Él está haciendo por vos, por mí. Y qué lindo es. Demasiado nos enfocamos en el yo. Ah, yo estoy haciendo, yo estoy entregando, yo estoy aceptando, me estoy comprometiendo. Qué bueno, qué bueno. Eso hace Dios en nosotros, pero Dios está haciendo eso. Dios está produciendo fe, nos está regalando el perdón, una conciencia limpia y veo el amor de Dios en que Jesucristo, mi Señor, está totalmente enfocado en su misión de cumplir con toda justicia. ¿Por qué se tuvo que bautizar Jesús? No, no para lavarse de sus propios pecados, porque Jesús no tenía pecado. Jesús tenía que bautizarse, dice, conviene que cumplamos toda justicia. Jesús cumplió toda justicia por vos y por mí. Jesús hizo todito, todo lo que su Padre Dios quería. Y el Padre bendijo a Jesús en el bautismo. El Padre dio su aprobación. Dijo, Él es mi hijo, estoy muy complacido con él. De manera pública, el Padre anunció y el Padre envió su Espíritu Santo también a su Hijo, para su Hijo Jesucristo. Jesús también recibió al Espíritu Santo en el bautismo y, bueno, interesante lo que le toca después. Si se fijan en el capítulo 4 el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo lleva al desierto para ayunar 40 días y para ser tentado. Felicidades, la vida de un bautizado. Tentaciones, tribulaciones, pero amigos, pero tenemos todo. Si tenemos la palabra de Dios y nuestra identidad, amigos, es que ahora nosotros somos hijos de Dios. Si Dios Padre dice de su Hijo, estoy muy complacido con él. Y si ahora nosotros todos los que hemos sido bautizados ya nos hemos revestido con Cristo. O sea, se quita la ropa sucia, la ropa mugrienta del pecado que hemos cometido
del pecado que somos y del pecado que éramos, Dios quita esa ropa y nos da una ropa limpia, santa, sin pecado, sin mancha. Esa ropa es marca Cristo. Es la marca de Jesucristo, es nuestra. Así que cuando Dios te mira y dice, wow, vos también cumpliste toda justicia. ¿Quién yo? Sí, porque tú también eres mi hijo. Estoy muy complacido con ustedes, dice el Padre. Amigos, hay muy buenas noticias. Que Dios obre en nosotros esa fe, el arrepentimiento, el deseo de servir a Dios, de obedecer. Qué bueno es Dios, qué bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros. Espero que ustedes aprecien su bautismo. Si usted no ha sido bautizado, díganme, mándenme un mensaje después de la clase o algo, porque es muy lindo el bautismo. En el bautismo, Dios distribuye su perdón, muchas bendiciones en el bautismo y nos da nueva vida en Cristo. Así que es lindo. Y todo eso por fe, clara, clara, claramente. Así que si usted no se ha bautizado, pues dígame y podemos hablar. A ver, no te puedo bautizar por Zoom, no te preocupes. em, pero podemos hablar de soluciones, porque yo también deseo que ustedes sean discípulos de Jesucristo. Y Jesús dice, ¿cómo se hace un discípulo? Pues bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Y posiblemente usted me va a decir, bueno, yo soy bautizado, pero tengo familiares, ellos no han sido bautizados. También de eso podemos hablar. Bueno, el tema de bautismo es muy, muy lindo y se habla mucho en otros cursos, el curso de sacramentos. Amigos, en estos últimos días del año, espero que reflexionen en la llegada del Salvador Jesucristo, que den gracias a Dios por enviar a su Hijo, por amarnos tanto y por enviar a su Hijo a este mundo para que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que creamos en Jesucristo y que tengamos vida eterna en Él. Si usted reflexiona en este año, demos gracias a Dios por las muchas bendiciones de este año. Demos gracias a Dios porque también todos mis pecados del año 2024 y del año anterior, y todos mis pecados han sido lavados en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos bautizados de Dios. Den gracias a Dios por su perdón. Den gracias a Dios porque hay esperanza y Dios nos da poder para vivir, llevar una vida santa, dedicada a Él, una vida entregada al Señor, en una vida arrepentida en 2025. Pues suena raro, pero nos vemos el próximo año. Eh, Más adelante les paso esta tarea, pero vamos a ir con la lección 5, Juan capítulo 2. eh, el 6 de enero retomamos este curso, mis queridos amigos. Solo nos quedan 4 lecciones. Sería enero 6, 8 de enero, 13 de enero y 15 de enero terminamos el curso y les paso la tarea final. Eh, pues muchas bendiciones a todos. Vamos a orar y gracias por darnos un tiempo extra. Sé que se extendió bastante la clase hoy, pero muchísimas preguntas buenísimas aquí del grupo. Muchas gracias por su confianza y por hablar de temas, sí, un poco complejos, pero pues sin peleas, todos de buena onda, con mucho respeto y se lo agradezco mucho. Vamos a orar. Padre Dios, qué bueno, qué bueno eres con nosotros. Tu amor es grande. Nos quedan
que unos 15 días aquí en el año y el próximo año muchos van a estar celebrando también Navidad y después Año Nuevo. Señor, que nuestros ojos estén abiertos, buscando oportunidades para hablar de estos temas, de la llegada de tu Hijo, el Salvador, con la gente, con nuestros seres queridos, que tal vez se les ha olvidado el significado verdadero, que em, lo mejor de todo es el regalo que nos has dado con tu Hijo Jesucristo, y eso cambia todo, cambia nuestro motivo de por qué festejar. ¿Por qué festejar un día como Navidad? ¿O por qué festejar un año nuevo? ¿Por qué juntar la familia? ¿Por qué, em, por qué una cena? ¿Por qué un regalito? ¿Por qué ir a la iglesia o cualquier sea la actividad? Señor, la razón está en tu Hijo Jesucristo, tu Hijo en quien estás muy complacido. Él cumplió con toda justicia por nosotros, para nosotros, y por eso te alabamos, Señor, porque ahora podemos vivir libres, libres para servirte, libres para obedecerte, ya no bajo amenaza, ni bajo presión, sino con ganas, con gusto, con agradecimiento y simplemente diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy para darte las gracias? Señor, bendice este grupo, que ellos sean una luz en un mundo oscuro, que la gente vea en ellos la obra de tu Espíritu Santo, los frutos de arrepentimiento, amor, paz, gozo, paciencia. Señor, bendícenos con todos estos frutos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, Los quiero pastor. mucho en Cristo y nos vemos el Buenas próximo noches, año. hermanos. Feliz Navidad y feliz Buenas año noches, para buenas todos. noches sobre todo, buenas Bendiciones. noches, Dios los hermanos. bendiga. Cuídense, Dios Gracias me a dirá. ustedes.